La montaña retumbaba y el cielo parecía quebrarse bajo el estruendo de relámpagos y rugidos. Zeus alzaba su rayo, mientras frente a él una sombra descomunal desplegaba sus alas y cubría el sol. Así lo contaban los antiguos. Aquello no era una tormenta común, ni un terremoto nacido de las profundidades. Era el encuentro de dos fuerzas que no podían coexistir. De un lado, el rey del Olimpo, señor del trueno. Del otro, Tifón, el monstruo colosal engendrado por Gea, y el Tártaro, dispuesto a arrebatar a los dioses el cielo. La batalla aún no había comenzado, pero su eco ya estremecía el mundo entero. Hoy desenterramos una nueva página del Archivo Atlante, una historia escrita no con tinta, sino con ceniza, tiempo y memoria ancestral. Yo soy el guardián, custodio de estos relatos que sobrevivieron al agua, al fuego y al olvido. Y lo que aquí rescatamos no es solo un mito, es la advertencia de que incluso los dioses tuvieron que luchar por conservar lo que creían eterno. ¿Pero cómo comenzó todo? Antes de que Zeus y Tifón se encontraran frente a frente, la Tierra ya había sido escenario de un enfrentamiento que parecía definitivo: la titanomaquia, la gran guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Durante años, el estruendo de aquella lucha había resonado en los cielos y en los abismos, y el universo entero tembló bajo el choque de fuerzas primordiales. El Olimpo apenas había asegurado su trono tras la caída de Cronos, el padre devorador de dioses, y aún se respiraba la incertidumbre del nuevo orden. Los titanes, derrotados y encadenados en el Tártaro, gemían en la oscuridad eterna, y la victoria de Zeus parecía haber sellado para siempre la supremacía de los olímpicos. Pero el equilibrio alcanzado era frágil. Entre las profundidades de la tierra, Gea, la madre primordial, no contemplaba impasible la derrota de sus hijos. La visión de los titanes aprisionados en cadenas de bronce, condenados a un encierro sin fin, encendió en ella una cólera incontenible. En su seno comenzó a gestarse una respuesta, no con la delicadeza con que la naturaleza da a luz la vida, sino con la violencia con que despierta en tormentas y terremotos. Fue entonces cuando concibió a Tifón, un ser que no era simple descendencia, sino un arma viviente. No representaba solo un desafío para el Olimpo, era la encarnación misma de la furia de la tierra, la venganza moldeada en carne y fuego, un recordatorio de que ninguna victoria es absoluta cuando la naturaleza decide reclamar lo que le pertenece. Los antiguos decían que, cuando Tifón emergió, la misma tierra se abrió en grietas ardientes y de las entrañas del mundo brotó su desmesurada figura. Su altura era tal que su cabeza rozaba las estrellas y de cada uno de sus brazos surgían serpientes colosales que silbaban con un estrépito capaz de helar la sangre y escupían llamaradas que devoraban el aire. Sus ojos brillaban como brasas vivientes, dos soles de fuego alimentados por el caos, y de su boca descomunal surgían rugidos imposibles de describir. Voces múltiples que mezclaban los bramidos de bestias, el fragor de los vientos y el estruendo de tormentas infinitas. Cada paso hacía temblar montañas y quebraba los cimientos de la tierra, y cuando desplegaba sus alas inmensas, negras con reflejos turquesa y dorados, el cielo se oscurecía como si la noche hubiese caído de golpe sobre el mundo. No había criatura, ni mortal ni inmortal, que pudiera sostener su mirada sin sentir cómo la esperanza se desmoronaba dentro de sí. Gea había concebido a Tifón como su respuesta al golpe que Zeus había asestado a los titanes. Era su venganza, su desafío más feroz, el eco de un orden anterior que no estaba dispuesto a extinguirse. Ante su aparición, los ríos se desviaron de sus cauces como si quisieran huir. Las ninfas abandonaron sus santuarios y bosques, aterradas por el rugido de la criatura, y hasta el mar, siempre indomable, se agitó con furia, como presintiendo que un desastre cósmico estaba a punto de desencadenarse. Era la furia primigenia de la tierra desatada, la certeza de que el universo
no se doblega sin resistirse, y de que el poder de los dioses, por grande que pareciera, podía tambalearse ante fuerzas más antiguas que ellos mismos. Desde lo alto del Olimpo, Zeus observó aquel ascenso con la solemnidad de quien sabe que se enfrenta a algo más que a un enemigo. El rey de los dioses ya había probado su fuerza contra Cronos y contra los titanes, y había salido vencedor, pero esta vez la amenaza era distinta. No se trataba de un adversario del pasado, sino de un monstruo nuevo, inédito, que parecía reunir en sí todas las fuerzas del caos: fuego, viento, oscuridad, tempestad. Su presencia misma era un desafío al orden instaurado. Y entonces una pregunta comenzó a recorrer incluso los corazones inmortales. ¿Podría Zeus conservar el cielo o sería Tifón quien lo arrancaría de sus manos para devolverlo a la oscuridad de donde había nacido? El momento llegó. Desde lo más alto del Olimpo, Zeus descendió como un relámpago divino, envuelto en un resplandor tan intenso que habría cegado a dioses y mortales por igual. Su figura parecía fundirse con la tormenta, y cada destello de su aura sacudía el aire como un trueno anticipado. En su mano brillaba el rayo, chisporroteando con una furia contenida que parecía concentrar en un solo punto la energía de 1000 tormentas, la cólera acumulada desde la titanomaquia hasta ese instante decisivo. Era la manifestación misma del poder celeste, un arma que no solo iluminaba, sino que anunciaba justicia y destrucción. Frente a él, Tifón se alzó descomunal, desplegando sus alas negras que oscurecieron la bóveda del cielo. Con un rugido tan profundo que parecía provenir de las entrañas del mundo, hizo retumbar las montañas hasta que sus cumbres se resquebrajaron como si fueran a derrumbarse. Aquella voz no era un simple grito, era un coro de tormentas, de bestias salvajes y vientos indomables resonando en un mismo estruendo. El aire se volvió insoportable, saturado de humo, de llamas y de relámpagos entrelazados. Era como si el cielo mismo se resistiera a contemplar lo que estaba por ocurrir, como si la creación entera temiera presenciar el desenlace. Los primeros ataques fueron de un poder inimaginable. Zeus lanzó sus rayos con una precisión implacable, cada uno iluminando la noche como soles fugaces que se encendían y se apagaban en un parpadeo. Allí donde caían, los montes ardían y los mares se agitaban en violentos torbellinos. Tifón respondió con llamaradas y vendavales, torbellinos de fuego y viento que rugían como huracanes, dispuestos a devorarlo todo en un caos abrasador. El choque de ambos poderes no era solo luz y calor, era como ver al cosmos desgarrarse por dentro, fuego y trueno en una danza imposible. La tierra temblaba bajo los pies de mortales e inmortales, los mares se alzaban como muros de agua y los cielos ardían en una mezcla de fulgor y sombra que convertía el mundo en un campo de batalla imposible de contener. Los dioses, testigos de aquel enfrentamiento desde la distancia, sintieron por primera vez el miedo recorrerlos como un veneno inevitable. Sus corazones, acostumbrados a la inmortalidad, palpitaban como los de los hombres ante la inminencia del desastre. Algunos, incapaces de sostener la mirada, huyeron disfrazados en formas de animales, buscando refugio en tierras lejanas donde la sombra de Tifón no alcanzara. El Olimpo, que hasta entonces se había erigido como símbolo de eternidad e invencibilidad, titubeó, porque por primera vez la supremacía de Zeus, que había derrotado a Cronos y encadenado a los titanes, se tambaleaba frente a la magnitud de un adversario nacido de la furia de la tierra misma. El combate no era solo un enfrentamiento físico, era la representación misma del orden contra el caos, del cielo contra la tierra, del presente que lucha por consolidarse contra un pasado que se niega a desaparecer. Era una batalla que no se medía únicamente en golpes, sino en símbolos. La estabilidad del cosmos en manos de un dios y la amenaza de la disolución absoluta en las alas de un monstruo. Y mientras los relámpagos estallaban contra rugidos que partían el aire, la pregunta permanecía abierta
suspendida entre truenos y llamas, ¿sería suficiente la fuerza de Zeus para contener lo incontenible o estaba a punto de perderlo todo? La furia de Tifón era desmedida, infinita, incontenible. Con cada embate ganaba terreno, envolviendo a Zeus en llamas, humo y oscuridad. Sus innumerables cabezas de serpiente, pues los relatos difieren, algunos dicen 100, otros más, atacaban desde todos los ángulos, mordiendo el aire con fauces, escupiendo fuego y veneno. Su cuerpo entero era como una tormenta encarnada, y sus alas golpeaban el cielo hasta volverlo irreconocible, borrando estrellas y eclipsando la luna. Los antiguos narran que hubo un instante en el que Zeus pareció vencido, atrapado en la vorágine de fuego y sombra. Algunos incluso cuentan que Tifón logró herirlo gravemente, un golpe tan brutal que hizo tambalear la certeza de su reinado y estremeció hasta las raíces del Olimpo. Ese momento quedó grabado como un eco aterrador, la posibilidad real de que el rey de los dioses no fuese invencible. Atenea, cuentan los poetas, gritaba desde el Olimpo con voz de guerra, exhortando a su padre a no ceder ante la bestia. Su clamor era el eco de la sabiduría convertida en valentía, aunque ni siquiera ella, la diosa indomable, podía descender a ese campo de batalla sin estremecerse. Hermes, el mensajero alado, se debatía entre cumplir su deber y escapar del horror. Su agilidad lo llamaba a huir, pero la lealtad lo encadenaba al Olimpo. Apolo, el luminoso, miraba impotente, su lira enmudecida ante el caos que se desplegaba como una sombra sobre el mundo. En torno a ellos, los demás dioses no pudieron resistir la visión de Tifón alzándose imparable. El miedo fue tan grande que muchos huyeron hasta Egipto y para escapar de la mirada del monstruo recurrieron al disfraz. Se transformaron en animales, mezclándose entre mortales como aves, peces o bestias, con la esperanza de pasar inadvertidos bajo la sombra colosal de las alas del caos. En ese instante, Tifón se elevó aún más imponente, como si la victoria estuviera ya escrita en su desmesurada figura. Sus alas negras con destellos dorados y turquesa oscurecieron el cielo entero, y cada batida hizo crujir los cimientos de la tierra. Sus rugidos mezclaban el fragor de tormentas con los bramidos de 100 bestias, y sus serpientes, brotadas de sus brazos, silbaban fuego y veneno en todas direcciones. El aire mismo parecía inclinarse ante él y las montañas temblaban como si fueran a desplomarse en su avance. El trono del Olimpo, que siempre había parecido eterno e inamovible, pendía ahora de un hilo tan frágil como la esperanza de los inmortales. Pero Zeus no estaba dispuesto a ceder. Desde lo más profundo de su ser, invocó el poder que lo había hecho soberano de cielos y hombres. Recordó que su reinado no era un privilegio personal, sino la promesa de un orden universal alcanzado tras la derrota de Cronos y de los titanes. Esa memoria lo sostuvo y su cólera se transformó en energía pura. En su mano, los rayos, las armas forjadas para él por los cíclopes en las fraguas del trueno, resplandecieron como soles en miniatura. Cada uno de ellos era un martillo divino, y al arrojarlos al aire estallaban en un trueno que hacía temblar incluso a los dioses que observaban desde la distancia. Las montañas ardieron con cada impacto, convertidas en hogueras de luz. Los mares se encresparon en olas gigantescas como si quisieran devorar las costas. El cielo entero se cubrió de relámpagos que zigzagueaban como serpientes luminosas y por primera vez Tifón comenzó a retroceder. La criatura que había parecido invencible se tambaleaba bajo aquel torrente de energía sagrada, rugiendo de rabia al sentir cómo el poder celeste lo envolvía. Sus alas batieron con desesperación, levantando huracanes, pero los rayos de Zeus rompían cada embate como si fueran cadenas de fuego divino. El clímax llegó cuando Zeus, con un último rayo más brillante que el sol mismo, lanzó un golpe final que atravesó el cuerpo de Tifón y lo derribó. El monstruo fue encadenado por la fuerza del trueno
y arrojado a las profundidades de la tierra. Allí quedó atrapado, según contaban los antiguos, bajo el monte Etna. Decían que las erupciones volcánicas no eran otra cosa que su furia aún viva, agitándose en las entrañas de la montaña, el recordatorio ardiente de que aquella batalla no había sido una victoria limpia ni definitiva, sino una advertencia, porque incluso el dios más poderoso del Olimpo había estado a un paso de perderlo todo. Con Tifón confinado en las fauces ardientes del Etna, Zeus aseguró su reinado y el Olimpo respiró aliviado. El cielo se despejó y volvió a brillar. Los dioses regresaron a sus tronos de mármol y oro, y por un instante pareció que el orden había sido restablecido para siempre. Pero los antiguos sabían que aquella calma era solo una tregua. La victoria de Zeus no era absoluta, porque en lo más profundo de la tierra el monstruo seguía vivo, palpitando como un corazón de fuego. Cada erupción, cada rugido del volcán era interpretado como el eco de aquella contienda titánica, un aviso eterno de que el caos nunca desaparece por completo. Tan solo aguarda el momento oportuno para volver a alzarse contra los cielos. El mito de Zeus y Tifón no fue contado solo como una hazaña gloriosa, sino como una advertencia. El orden necesita ser defendido constantemente y el poder, incluso el de los dioses, puede tambalearse cuando la tierra reclama lo que considera suyo. En esta historia, Zeus no solo se enfrentó a un monstruo, se midió contra la esencia misma del caos, contra la naturaleza indomable que late bajo nuestros pies. Y aunque salió victorioso, la sombra de Tifón nunca se disipó del todo. Tal vez el mito nos recuerda que el equilibrio entre orden y caos nunca es definitivo y que hasta lo divino puede ser puesto a prueba por fuerzas que escapan a todo control. No podemos tampoco olvidar lo intrigante que resulta descubrir cómo relatos semejantes aparecen en culturas tan distantes y aparentemente inconexas, como si, más allá de mares y montañas, existiera un mismo eco repitiéndose en la memoria humana. Los nórdicos narraban que Thor, el dios del trueno, armado con su poderoso martillo Mjolnir, se enfrentaría al final de los tiempos a Jormungandr, la serpiente descomunal que rodea el mundo y amenaza con devorarlo todo. Esa batalla estaba destinada a decidir el destino del universo, marcando la frontera entre el orden de los dioses y el caos inevitable del Ragnarok. En tierras lejanas, los mesoamericanos relataban las disputas entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, hermanos rivales que luchaban no solo entre sí, sino por imponer su dominio sobre el cielo, la creación y el sol mismo. Sus combates no eran simples enfrentamientos divinos, eran guerras cósmicas cuyo desenlace determinaba qué era el día y qué era la noche, qué civilización florecía y cuál caía en la oscuridad. De modo semejante, en la India, los mitos hindúes nos hablan de Indra, el dios de las tormentas, que con su rayo fulminó a Vritra, la serpiente que retenía las aguas y sumía al mundo en la sequía. Y en Mesopotamia, el joven dios Marduk se enfrentaba al monstruo primigenio Tiamat, símbolo del mar caótico, para abrir con su cuerpo desgarrado el espacio del cosmos. Vemos así que, en distintas mitologías, reaparece siempre la misma imagen poderosa, un dios armado con el rayo, el martillo o la espada, que se enfrenta a una fuerza monstruosa, colosal y antigua, que representa el caos sin forma. La victoria no es solo personal, ni siquiera divina, es lo que asegura que el orden del universo continúe, que los cielos no sean arrancados del lugar que ocupan y que la vida pueda perdurar. Quizá no sea simple coincidencia, sino el reflejo de un temor ancestral profundamente humano. La convicción de que el caos siempre regresa y que ni siquiera los cielos, ese espacio que asociamos con lo eterno y lo inmutable, están a salvo de ser desgarrados. Algunos mitólogos modernos sugieren que Zeus y Thor podrían ser, en el fondo, dos caras de un mismo arquetipo. Ambos son divinidades celestes, armadas con rayos o martillos
que simbolizan la fuerza ordenadora del cielo. Ambos se alzan como protectores de un cosmos que amenaza con desmoronarse, y ambos se enfrentan a criaturas monstruosas que no son simples enemigos, sino encarnaciones del caos primigenio. Serpientes colosales, dragones interminables o bestias surgidas de las entrañas de la Tierra. Si esto es así, quizá no hablamos solo de coincidencias culturales, sino de un eco común en la memoria de la humanidad, una especie de recuerdo compartido que tomó distintas formas y nombres, pero que responde a la misma necesidad: explicar cómo el orden se mantiene en un universo que por naturaleza tiende al desorden. Tal vez lo que hoy leemos como mitos separados sea en lo profundo la misma historia contada una y otra vez bajo distintos nombres y en diferentes lenguas. Una historia que no pertenece únicamente a Grecia, ni a Escandinavia, ni a Mesoamérica, ni a la India, sino que forma parte de un legado universal, el relato eterno de cómo el ser humano, desde el inicio de los tiempos, ha visto en el trueno, en la tormenta y en los monstruos del caos la metáfora de su propia fragilidad. Y quizás, al repetir esta historia en tantas versiones, lo que buscamos no es solo recordar el triunfo de los dioses, sino advertirnos de que el equilibrio nunca es definitivo, que siempre puede volver a tambalearse. Quizá lo más inquietante sea pensar en lo que no conocemos, porque si tantas culturas distantes compartieron símbolos tan parecidos, ¿por qué asumir que fueron simples coincidencias? Y si en un tiempo remoto, anterior a todo lo que hoy llamamos historia, hubiera existido una civilización capaz de dejar su huella en los pueblos de la Tierra, sus relatos, sus advertencias y sus mitos se habrían dispersado como semillas, transformándose con los siglos en las leyendas de griegos, nórdicos, mesoamericanos o mesopotámicos. Lo que hoy leemos como historias separadas podría ser, en realidad, la herencia fragmentada de un conocimiento común, transmitido por aquellos que precedieron a nuestras civilizaciones. Una memoria enterrada, velada por el paso del tiempo, que sobrevive en mitos que se repiten una y otra vez con diferentes nombres, pero con un mismo mensaje: el orden siempre está amenazado y el caos nunca desaparece. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que llamamos mitología es, en realidad, el último legado de una civilización olvidada que alguna vez habló al mundo entero? Yo soy el Guardián, y lo que acabas de escuchar es un fragmento más del Archivo Atlante. Si este viaje por los mitos te ha intrigado, suscríbete a El Archivo Atlante y acompáñanos en el próximo relato, porque lo que aquí rescatamos puede ser un eco del pasado, o tal vez una advertencia para nuestro tiempo.